Vale, vamos a viajar en el tiempo. Estamos en 1453. Hay una ciudad legendaria que lleva más de 1000 años siendo, bueno, prácticamente invencible, pero está a punto de enfrentarse a su mayor reto. Y ojo, porque esto no es solo el final de una batalla, es literalmente el final de una época. Y esa es la clave de todo. La pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que la caída de una sola ciudad lo cambiara todo? Porque vamos a ver, lo que pasó en Constantinopla no se quedó en Constantinopla. Sus efectos redibujaron el mapa del mundo. Así que venga, vamos a meternos de lleno en la historia. Para empezar, hay que entender qué era exactamente Constantinopla. Pues bien, era la capital del Imperio Bizantino. ¿Y qué es eso? Pues básicamente la parte del Imperio Romano que sobrevivió en el este. Y no hablamos de poco tiempo, ¿eh? Durante más de 1000 años, esta ciudad fue, sin exagerar, el centro del mundo. Es que su ubicación era sencillamente perfecta. Imagina un puente entre dos continentes. Pues eso era Constantinopla. Controlaba el estrecho del Bósforo, el único sitio por donde se podía pasar en barco del Mar Negro al Mediterráneo, era la puerta entre Europa y Asia. Las famosas rutas de la seda y de las especias, todas pasaban por allí. Si a eso le sumas que estaba rodeada de agua, como una fortaleza natural, y que era el corazón del cristianismo ortodoxo, pues ya lo tenemos. Era importantísimo. Pero si por algo era conocida en todo el mundo, era por sus defensas. En concreto, por las murallas de Teodosio. A ver, estas murallas habían aguantado de todo. Decenas y decenas de asedios durante siglos. Había un mito, una leyenda, que decía que eran imposibles de derribar, inexpugnables. Y es que el sistema era una auténtica genialidad de la ingeniería militar para la época. No era una muralla y ya está, eran 3 capas de defensa. Imagina que intentas atacar. Primero te encuentras con un foso gigantesco y profundo. Si consigues cruzarlo, te topas con un primer muro, uno exterior, más bajo. Y si por algún milagro superas ese, te queda lo peor, la muralla interior, una mole masiva llena de torres de defensa. Una auténtica pesadilla para cualquier ejército. Claro. Mientras Constantinopla, digamos, se iba haciendo mayor, a su alrededor estaba creciendo un poder nuevo, con muchísima energía, el Imperio Otomano. Y al frente de este imperio en plena expansión había un líder muy joven y con una ambición que no conocía límites. Se llamaba Mehmed II, y desde el mismísimo día que se convirtió en sultán, solo tuvo una cosa en la cabeza: conquistar Constantinopla. Para él no era una ciudad más, no. Era su destino, casi una obsesión, así que dedicó absolutamente todo su poder, todos sus recursos y toda su inteligencia a preparar el asalto definitivo. Y así llegamos al momento clave, el choque de dos mundos. Por un lado teníamos las murallas milenarias, un símbolo de la tradición y la resistencia. Y por el otro, la tecnología más puntera de la época y una estrategia militar brillante. Lo antiguo contra lo nuevo, tradición contra innovación. La pregunta para Mehmed era evidente. ¿Cómo demonios destruyes unas murallas que han aguantado 1000 años de ataques? Sabía que intentarlo por la fuerza, como tantos otros, no iba a funcionar. Necesitaba algo completamente nuevo, un golpe de efecto, algo que pudiera literalmente hacer pedazos la leyenda de la ciudad invencible. Y la respuesta la encontró en la pólvora. Pero no a pequeña escala, hablamos de llevarla a un nivel nunca antes visto. Mehmed se gastó una fortuna contratando a los mejores ingenieros para que le construyeran un arma definitiva, una artillería de cañones gigantescos. Su único objetivo era reventar las murallas de Teodosio. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, el cañón más grande que construyeron medía unos 8 metros de largo. ¡8 metros! Para mover esa bestia hacían falta cientos de hombres y un montón de bueyes tirando a la vez. Una auténtica locura. Y el poder de destrucción que tenían era tremendo. Cada bola de cañón, que era de piedra, pesaba unos 500 kilos. Imagina el impacto de 500 millar de kilos de roca maciza chocando contra un muro de piedra, por muy antiguo y fuerte que fuera. El efecto era sencillamente devastador. Así que el panorama era bastante desigual, la verdad. Por un lado, los defensores, con su emperador Constantino XI a la cabeza. Eran unos 7000 soldados, más o menos. Su única esperanza eran las murallas y que llegara ayuda de Europa. Una ayuda que, por cierto, nunca llegó en la cantidad necesaria. Y enfrente, el ejército gigantesco y modernísimo de Mehmed II. Un David contra Goliat, pero de verdad. A ver, la ciudad tenía un punto vulnerable, el mar, pero lo tenían bien controlado. Para proteger su puerto principal, un estuario llamado el Cuerno de Oro, los bizantinos tenían un truco genial. Habían tendido una cadena de hierro, una cadena enorme, de un lado a otro de la entrada. Así, ningún barco enemigo podía pasar. Una idea simple, pero súper efectiva. Y claro, para Mehmed era vital superar esa cadena.
Y aquí es donde hizo algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. ¿Qué hizo? Pues ordenó construir un camino de troncos de madera engrasados por encima de una colina. Y durante una sola noche su gente sacó del agua unos 70 barcos y los arrastró por tierra colina arriba y colina abajo. Se saltaron la cadena por completo. Imaginad shock de los defensores cuando al amanecer se encontraron toda la flota enemiga dentro de su puerto protegido. Increíble. Después de semanas y semanas de bombardeos sin parar, las murallas estaban ya muy dañadas y los defensores agotados, al límite de sus fuerzas. Fue entonces cuando Mehmed dio la orden, el asalto final. En la madrugada del 29 de mayo de 1453 empezó el ataque definitivo. La estrategia de Mehmed fue lanzar varias oleadas de tropas para cansar todavía más a los defensores, y cuando ya estaban exhaustos, envió a su unidad de élite, los genízaros. Pensemos en ellos como las fuerzas especiales del ejército otomano. Eran soldados profesionales, muy disciplinados y leales hasta la muerte. Su trabajo era dar el golpe de gracia. Y a veces el destino de un imperio se decide por un pequeño descuido. En medio del caos de la batalla, alguien se dio cuenta de que una puertecita pequeña en la muralla, la Quercoporta, se había quedado abierta, sin vigilancia. Por ahí empezaron a entrar los atacantes. En cuanto se corrió la voz, cundió el pánico. Y la defensa, que había aguantado heroicamente durante semanas, se vino abajo en cuestión de minutos. Y el último emperador, Constantino XI, desapareció en medio de la lucha, defendiendo su ciudad hasta el final. La ciudad había caído. El imperio milenario ya no existía. Pero lo más increíble es que las consecuencias de lo que pasó ese día se iban a notar en todo el mundo. La historia, a partir de ese momento, iba a cambiar para siempre. Esto provocó una especie de efecto dominó global. Vamos a ver. Punto 1. El Imperio Otomano ahora controlaba el paso entre Europa y Asia. Las rutas comerciales de siempre se bloquearon o se volvieron carísimas. ¿Qué hicieron entonces reinos como Portugal y España? Pues buscar nuevos caminos por mar para llegar a las Indias. Y esa búsqueda llevó, en 1492, a que Colón llegara a América. Ahí es nada. Y por otro lado, muchos sabios y artistas de Constantinopla huyeron a Italia, llevándose con ellos un montón de libros y conocimientos antiguos de Grecia y Roma. ¿Y qué provocó eso? Pues fue una de las chispas que encendió el Renacimiento. Una cosa llevó a la otra. Por todo esto que hemos visto, la fecha de 1453 es súper importante. La mayoría de historiadores no la ven solo como el día en que cayó una ciudad, la ven como la fecha simbólica que separa dos épocas. Es el fin de la Edad Media y el pistoletazo de salida de la Edad Moderna. Un solo día, un solo evento que lo aceleró todo. Al final, la historia de Constantinopla nos deja una lección bastante potente. Por muy fuertes que parezcan unas murallas, ya sean de piedra o de ideas, ninguna es para siempre. Una nueva tecnología, una nueva forma de pensar, puede acabar con ellas. Y eso nos lleva a una última reflexión. Si pensamos en el mundo de hoy, ¿cuáles son nuestras murallas? ¿Qué ideas, tecnologías o costumbres nos parecen invencibles, pero que quizás, solo quizás, están a punto de ser superadas por la próxima gran innovación?